Buenas tardes, mi nombre es Jaime Alexis Pardo y en esta presentación voy a hablar de las ecuaciones de Maxwell. Para esto tenemos que hablar de la ley de Gauss. Esta consiste en simplificar los cálculos de campo eléctrico en casos de gran simetría. El flujo neto del campo eléctrico estático a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4K veces el valor de la carga encerrada por dicha superficie. Por lo tanto, el flujo es independiente de la forma de la superficie. Aquí tenemos un ejemplo que dice lo siguiente: cierta distribución de cargas que se encuentra en el interior de una esfera de 1 metro de radio crea un campo eléctrico perpendicular en todo momento a la superficie de la esfera, que viene dado por la siguiente ecuación: E igual a 1000 sobre r cuadrado. Siendo r la distancia que nos encontramos del centro de la esfera, calcula la carga que existe en el interior de la esfera, suponiendo que está en el vacío. Aquí podemos ver la solución, que dice lo siguiente: en la superficie de la esfera R igual a R y el campo eléctrico es, volvemos a ver la ecuación E igual a 1000 sobre R cuadrado. Aplicando el teorema de Gauss a la superficie esférica, tenemos que phi es igual a integral de S de E por derivada de S es igual a Q sobre E sub 0. Phi es igual a E integral de S derivada de S igual a 1000 sobre R cuadrado por 4 pi R cuadrado igual a 4000 pi igual a Q sobre E sub 0. Q igual a 4000 pi E sub 0. Q igual a 4000 pi, 8.84 por 10 a la menos 12, igual a 1,11 por 10 a la menos 7. 6. Tenemos que Q es igual a 0,11 microcoulombs. Ley de Faraday. Esta ley fue descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday. Relaciona la razón del cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o un lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz Maxwell inducida en la espira. La relación es la siguiente: E igual a derivada de phi sobre derivada de t. Una aplicación sencilla de la ley de Faraday sería el caso de una espira que penetra en un campo magnético uniforme. El flujo magnético es igual al valor del campo por el área donde se halla, que no es toda de la espira, sino solo la de la región ocupada por el campo. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice: un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética igual a 0.4, con una velocidad cuya magnitud es de 3.4 minutos sobre segundo. ¿Cuál es la FEM inducida? Si leemos bien el problema, nos damos cuenta que habla de un conductor rectilíneo, por lo cual aplicaremos la fórmula que relaciona el campo magnético, la longitud y su velocidad. Entonces debemos anotar nuestros datos como aparece aquí. Y los datos son los siguientes: longitud igual a 10 centímetros o igual a 0.1 metros. B igual a 0.4, que es nuestra inducción magnética, y la velocidad es 3.4 metros por segundo. Ahora, si podemos aplicar la siguiente fórmula, vamos a multiplicar nuestros tres datos y sustituyendo tendríamos que E es igual a B por L por V igual a 0.4T por 0.1 por 3.4. Esto nos daría un total de 0.136. Como tercer punto tenemos el campo magnético. El flujo magnético, representado por la letra griega phi, es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie.
El ejemplo que tenemos es el siguiente. ¿Cuál será el flujo magnético creado por las líneas de un campo magnético uniforme de 5T que atraviesan perpendicularmente una superficie de 30 centímetros cuadrados? Aquí tenemos la solución que dice el flujo magnético viene dado por la ecuación phi igual a B por S, phi, B por S, por coseno de alfa por 1. Al trabajar en el SI, el módulo del área debe ser pasado a metros cuadrados y tendríamos que 30 centímetros cuadrados por un metro cuadrado sobre 10 a la 4 centímetros cuadrados nos da un total de 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. En lo referente al ángulo que forman B y S, el enunciado del problema no dice nada, pero teóricamente sabemos que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Aquí tenemos una gráfica. Luego el vector B y S son paralelos y el ángulo que forman entre ellos es de 0 grados y por lo tanto coseno de 0 grados es igual a 1. Llevamos los datos a la ecuación 1 y tenemos que phi es igual a B por S por coseno de alfa. Eso daría phi igual a 5T por 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 1, igual a 150 por 10 a la menos 4T por metros cuadrados. Phi sería igual a 0,0150 grados. However, por último tendríamos la ley de Ampere. Esta establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. Ejemplo, considere las curvas A, B, C y D mostradas en la figura 3, que ya se las mostraré. Ellas envuelven tres corrientes, dos que salen del plano simbolizadas con un punto cuyas intensidades son 1A, 5A y una corriente que entra al plano, la cual se denota con una cruz y cuya magnitud es de 2A. Aquí tenemos la figura. Entonces dice, encuentre la corriente encerrada por cada curva. La solución sería, a las corrientes que salen del papel se les asigna signo más. De acuerdo a esto, tendríamos que la curva A encierra las tres corrientes, por lo tanto la corriente encerrada es más 1A más 5A menos 2A. Esto es un equivalente a 4A. Para las demás curvas, tenemos que curva B, solamente las corrientes de 1A y menos 2A están dentro de esta curva. Por lo tanto, la corriente encerrada es de menos 2A. Curva C encierra las corrientes salientes 1A y 5A, por lo tanto la corriente encerrada es de 6A. Curva D, las corrientes en su interior son más 5A y menos 2A. Entonces encierra una corriente neta de 3A. Pues hasta aquí fue la presentación. Muchas gracias.